Buenos días a todos. Me complace presentarles los elementos importantes que hacen el Smart Group concepto, el concepto al cual adherir hoy. Me llamo Vanessa Frederick, tengo 16 años de experiencia en la comercialización de red. Me gusta mucho la idea central de este concepto, for the people, by the people, para la gente, por la gente, en español. Los tres fundadores de la compañía, Edivaldo Larsen y Angelin Sá, un par de brasileños, y Philippe Alexer, un caribe, un nativo de Guadalupe, pensaron a esta idea porque tienen más de 50 años de experiencia acumulados en la comercialización de red. Gracias a esta experiencia, incluyeron que el capital humano es el valor más importante en la comercialización de red. Es necesario tener un concepto que puso en valor los que permiten a la empresa desarrollarse. La idea central del proyecto, ganar dinero gracias a nuestro teléfono portable, utilizando una simple aplicación. ¿No soñaron? El objetivo consiste también en proponer a las empresas de toda clase y toda importancia un verdadero plan de comercialización operativo. Al utilizar nuestra aplicación, permitimos a las empresas ahorrar sobre su medio de pago. En la actualidad, todos los comerciantes le lo dirán. Las comisiones que deben transferirse para la utilización de un terminal de pago por tarjeta bancaria son importantes. Nuestra aplicación SmartPay permite a los particulares y a las empresas hacer el negocio diferente. ¿Qué es SmartPay? SmartPay es una nueva forma de pago inteligente, un verdadero banco entre sus manos. Gracias a esta aplicación va a poder efectuar transferencia de dinero. Imagina que tenga que acreditar en urgencia la cuenta de un primo que se encuentra al otro final del planeta. En 2 chasquidos, esto se hace gracias a nuestra aplicación SmartPay. Efectuar una retirada, efectuar pagos sobre las plataformas que aceptan nuestra forma de pago SmartPay, efectuar pagos directamente en todos los comerciantes que tendrán la aplicación. Esta forma de pago se asegura completamente gracias a la utilización del QR código. Para cada pago, su QR código genera un nuevo código. Es nunca el mismo. SmartPay es pues un medio de pago rápido, simple y completamente seguro. ¿Cómo eso va? Es un miembro del Smart Group Concepto, propone a sus comerciantes preferidos la aplicación que es gratuita. Sí, gratuita. Van entonces a utilizarlo y a ahorrar sobre cada transacción, yendo de 20 al 75%. Además, la aplicación es gratuita. No hay terminal de pago que pagar. El socio Smart Group recibe un porcentaje sobre todas las transacciones efectuadas por los comerciantes quienes afilió. Sí, un porcentaje sobre todas las transacciones. Así pues, cada vez que un cliente pague con la aplicación SmartPay, en su comerciante afiliado, será feliz. Todo el mundo es ganado, ya que llevamos al comerciante una verdadera red de recomendación
Los socios Smart Group deben utilizar su aplicación en los distintos comerciantes afiliados. Son clientes seguros quienes ellos traemos. Proponemos también a los comerciantes una presencia in situ en nuestro e-comercio. Los comerciantes pueden tener la posibilidad de hacerse conocer del mundo entero. Para los que no los medios, invertir en un lugar es una bonita ocasión de hacerse conocer. Para el socio Smart Group que habrá comprendido la importancia y la potencia de este negocio, va a aprovechar de un plan de remuneración increíble propuesto por nuestros fundadores. Tiene 10 maneras de ganar dinero. La participación en el volumen de negocios. La compañía le recompensa inmediatamente para la ayuda que ustedes aportarle a constituir su volumen de negocios. El binario. Los que ya hicieron la comercialización de red conocen la potencia de este sistema. La recomendación directa. Percibe comisiones sobre el volumen de sus socios, los que va directamente a patrocinar. El unilevel, es decir, sobre los socios de sus directos, y esto hasta la octava profundidad. La prima residual. La venta a domicilio de los comerciantes. Como se lo explicó más arriba, cada vez que afilie a un comerciante, afectará derechos sobre las transacciones efectuadas gracias a nuestra aplicación, la venta de banderas publicitarias, la venta directa de push, la venta directa de pack de división, la venta de productos presentes sobre nuestra plataforma de e-comercio. En efecto, cada vez que un cliente compre en nuestra plataforma gracias a su vínculo, tendrá un porcentaje sobre el volumen de sus compras. Pues de numerosas maneras de acumular ganancias con una gran variedad de productos. De manera más precisa, cada vez que hizo recurrir a un socio directo en el negocio, percibirá un 15% del volumen de su pack de comercio. Y por lo que se refiere a los productos comprados en la plataforma de e-comercio, es un 25% del volumen que ustedes vuelven de nuevo. La prima de recomendación indirecta se percibe sobre 8 niveles. Un 4% al segundo, 3% al tercer, cuarto y quinto nivel, 2% al sexto y séptimo nivel y 1% al octavo nivel. La compañía eligió un plan binario, socios a la izquierda y a la derecha. La compañía nos dice que cada vez que realizamos un volumen de asuntos llamados en casa bienes equivalente a 420 bienes a la izquierda y 420 bienes a la derecha, hacemos un par. Y para este par afectamos 40 euros. Se remunera el par en Smart Group es fijo y 40 euros en cuanto la cifra de 420 bienes se alcance sobre las dos ramas. Pero hacer ¿cómo para aprovecharse de todo eso? For the people, by the people. Para la gente, por la gente. La compañía pensó a todo el mundo, incluso los que al principio no tienen los medios de tomar una franquicia. Puede así comenzar como Smart Freelancer, difundir su vínculo en particular en las redes sociales y ganar dinero. Como un esfuerzo suplementario, pagó la inscripción de 30 euros, se convierte en un Smart Mass Freelancer. Gana publicando los vínculos
y ustedes se colocan en nuestro plan binario. La tercera solución toma en franquicia y aprovecha de las 10 formas de remuneración enunciadas anteriormente. Puede así tomar una franquicia de 100 a 6.400 euros, en sabiendo que para el plan de carrera, el nivel máximo se fija en 3.200 euros. Hablemos de la prima de participación en el volumen de negocio. La compañía le propone, si es activo, del 28 remunerarle una participación en la altura de la franquicia inicial elegida. Al dividir el número de días de un año, lo que representa 365 días por 28, constatamos que eso hace 13. Afectará esta participación 13 veces en un año. Esta participación se paga en forma de una moneda virtual establecida por la compañía y que se llama el Smart Coin. Un Smart Coin igual 1 euro. Así pues, si toma una franquicia de 100 euros y que es activo durante el periodo de 28 días, afecta 16 Smart Coin. Sobre 13 meses es a 208 Smart Coin, incluidos 208 euros. Entonces que invirtió al principio 100 euros y eso sin patrocinar. Segundo ejemplo, si toman una franquicia de 400 euros, gana 67 Smart Coin, es decir, 871 euros sobre los 13 meses. Pues de todas las maneras, gana con Smart Group. Los fundadores y los presidentes de esta compañía pensaron a todo y a todo el mundo. Por supuesto, al igual que gran compañía de comercialización de red que se respeta, tenemos un plan de carrera. ¿Sabe que es un plan que es accesible y que los reconocimientos caen cualquiera que sea la fila alcanzada en este plan de carrera? Pero todo dependerá de ustedes. ¿Cuáles sus soñan? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Cuáles son sus deseos? Tienen una compañía que se coloca en un mercado portador. Una compañía que se pone a su disposición un producto que se volverá inevitable. Una compañía con presidentes que ponen a su servicio sus numerosos años de experiencia para proponerle un plan de remuneración extraordinario, en lo que les permite inculcarnos este principio de creado por un gran amo, Zig Ziglar. Puede obtener de la vida todo lo que quiere, si ayuda a bastante frente a obtener quien desean. Puede obtener de la vida todo lo que quiere, si ayuda a bastante frente a obtener quien desea. ¿Qué desea? Echas en parte a la persona que le pasó este vínculo. No dudan tampoco en contactarme mediante el vínculo que aparece abajo de este video. Gracias por su atención y ya muy rápidamente en la red Smart Group. ¡Chao!